Hello, everyone. Welcome to our last session. We're really honoured and super excited to have Inés here to speak with us, and Romina. We have Inés is a dancer and a choreographer committed to social equity through art, and she's also the coordinator of the Latin American Network for Art and Social Change. She'll be speaking with Romina Sosa, who's a dancer who's worked extensively with young people using dance as part of her practice for social change. We also have Gaston Milon, but I think Inés will be introducing everyone else. Mark, you can see on the screen, he will be translating, so everything will be in Spanish. And I'm just really excited to hear everything that's going on. All right, I'll see you guys later. Gracias, Fosia, por esta generosa invitación a co-crear para cambiar, que es exactamente lo que el mundo necesita. Thank you very much for that generous introduction from Fosia, and to be part of this co-creating change event, which is what the world needs right now. Efectivamente, Romina y yo somos bailarinas y somos socias en un gran proyecto de transformación social desde las artes, pero hoy no somos nosotras solas hablando, sino que para poder contar cuál es el impacto del arte en la transformación social, vamos a hablar con una psiquiatra que va a hablar del impacto en la salud, vamos a hablar con un funcionario público que va a contar el impacto en una ciudad entera. So Inés and Romina are both predominantly dancers, and they're also colleagues in an organization that they run, and they work in collaboration to bring about social transformation. But in order to demonstrate the impact of their organization, we're also going to be listening and hearing from a psychiatrist, as well as a politician, to hear more about the impact of the project. Bueno, primero que nada, hablando del cuerpo, vamos a pedirle a Tom Bevan que nos muestre un video, y les quiero contar que todo lo que vamos a hacer hoy lo estamos coordinando con mi compañera Agustina Orquera, que también es una actriz y bailarina, es decir, van a estar acompañados por artistas en este rato con nosotros. And in a second, we're going to ask Tom if he can play the video, which demonstrates exactly the work that the company does, that Inés does with Agustina Orquera, who is also in the conference present today. So Tom, ahí va. Que vale la pena es una organización de arte para la transformación social. Tenemos ya más de 20 años y el objetivo fundamental ha sido todo este tiempo transformar vidas a través de la creatividad. Nuestra organización trabaja en dos mundos. Uno es un centro cultural comunitario en territorios muy vulnerables del conurbano norte, en el partido de San Isidro. Por otro lado, también promovemos procesos de organización social para la mejora de la convivencia en esos territorios. Como segundo plano de acción, desarrollamos un programa de capacitación a docentes, artistas y a referentes comunitarios para el mejoramiento de la calidad educativa, por un lado, y de la convivencia y la salud integral por el otro. Además de esto, trabajamos en alianza con referentes internacionales en Latinoamérica y en el mundo. Hemos desarrollado una metodología y una didáctica que se aplica específicamente al arte a través del currículo escolar y al mejoramiento de la convivencia y la construcción de vínculos en comunidades de alta vulnerabilidad. Hemos desarrollado ya varias investigaciones académicas que dan cuenta del valor del impacto del arte como motor del mejoramiento de la calidad de vida. Hemos hecho hincapié en 4 líneas de acción. Una que es un centro cultural que existe, es territorial, pero hemos pasado a trabajarlo de manera virtual, abriéndolo al mundo. Por otro lado, tenemos 2 líneas muy fuertes de trabajo, una es la educativa y la otra es la de salud. Siempre a través del marco de nuestro programa Entornos Creativos, que desarrollamos una metodología lúdico-creativa
que es la que aplicamos en nuestros programas. En el programa educativo nosotros trabajamos cruzando artistas con docentes para que juntos puedan dictar sus clases y atravesar el currículo escolar a través del arte. Generamos una innovación en los aprendizajes y una motivación muy fuerte en los jóvenes. Luego trabajamos en el programa de salud, Mi Cuerpo, Mi Casa, donde lo que hacemos es aplicar la metodología a programas de prevención de violencia de género y de violencia doméstica y para transferir contenidos y poder trabajar en lo que es educación sexual integral. Por otro lado, nuestro programa de formación de formadores llega a docentes para poder transferir esa metodología y también lo hacemos a través de empresas e instituciones con talleres de bienestar y convivencia. En Cava la Pena hemos trabajado con más de 56.000 personas, principalmente jóvenes de contextos vulnerables y docentes a través de entornos creativos. A raíz de COVID-19, Cava la Pena ha producido una migración de todos sus productos a la virtualidad. Creemos que el distanciamiento físico no necesariamente debe construir distanciamiento social. Estamos viviendo la mayor socialización del afecto en el mundo. El arte nos conmueve, nos sana y nos transforma. Este es un momento de una oportunidad enorme de transformación social. Ahora más que nunca debemos hacerlo desde el arte y la creatividad. Bueno, muchas gracias. Resulta que compartimos con Co-Creating la idea de que es importante co-crear para sanar este mundo de divisiones, para sanar este mundo de opresiones y de injusticias. Entonces no nos gustan mucho los discursos, sino la co-creación. Los vamos a invitar a co-crear algo. So, much like co-creating change today, we believe in the power of art in order to heal, to save us from oppressions, to save us from injustices. And we also believe in co-creation rather than pure discussion. So we're going to invite you to enter into a short moment of co-creation right now. En este mundo violentamente. Are you there, Mark? Sí, Inés, se congeló. ¿Se puede repetir? Se congeló la pantalla. Sí. Estamos todos invitados ahora, los que estamos reunidos en este pequeño espacio acá, a crear juntos algo que se llama abrir puertas. Vamos a hacer un breve ejercicio para abrir puertas en este mundo de divisiones cerrado. Agustina, mostramos nuestra pantalla. And so in this meeting right now, we're going to invite you to take part in a short, small activity, which we're going to call Unlocking Doors. And Agustina is going to share a link just now, but Inés is going to explain further. Yo le pido a cada uno que piense qué puerta querría abrir en su cuerpo, en sus relaciones íntimas, en su espacio de trabajo, en su ciudad o en el mundo. Y que por favor escriba, quiero abrir la puerta de, y que nombre su ciudad. What we're going to ask you to do is now think and finish this phrase that's on the screen. And what we want to do is to think about the door that you would like to unlock. This could be a door to do with something to do with your body, to do with your intimate relationships, to do with your work, to do with your city, or to do with the world. So you're invited to finish the phrase, I would unlock the doors of, finish it, and then the name of your city. Perfectamente explicado, Mark. Vamos a presentar un muro Padlet donde todos van a poder ingresar en el link
que se ve en el chat que compartimos. So now Agustina has just posted a link on the chat, which will take you to a Padlet where you can yourself right now finish off the phrase. Entonces, las personas pueden entrar directamente al link y les vamos a enseñar cómo escribir, o pueden volcar su frase en este chat y Agustina lo va a incorporar. So you have two options. You can enter the link that has just been put up on the screen here, and Agustina is going to show us how to write. Or if that doesn't work for you, feel free to enter your suggestion on the chat and someone from the team will do it for you. Entonces, van a ir a la cruz. So you can go to the cross, the plus sign. Y ya vemos en nuestro muro colectivo que hay una frase, yo voy a escribir otra, la voy a decir en inglés. Unlock the gap in technology and language to co-create. Ine, I'm so sorry, I didn't hear it all. So unlock the door of technology and language to co-create. Lenguajes. Okay, lenguaje. Y ya estamos leyendo algunas opiniones en el muro. And already we're able to see some responses to the phrase already appearing on the wall. Pero vamos a dar un minuto para completar la creación, porque al final de este encuentro, esto se va a convertir en un poema colectivo. We're going to give you a minute now to post your response. And what will happen is at the end of the session, we will be able to form a collective poem with your responses. El silencio que hago es solo el silencio que la creación necesita. The silence that's currently created is the silence that is required for creativity. Recuerden que se trata de algo tan íntimo como las puertas cerradas en nuestro cuerpo o las puertas cerradas en la política, en los sistemas políticos. And it could be something, a door that you would like to unlock on something intimate within your body, all the way through to something more political. Lo más íntimo de nuestro cuerpo suele estar muy relacionado con las transformaciones políticas que necesitamos. And the most intimate things to do with our body are also very closely linked to the transformations that we need to happen in the world. Bueno, Agustina, tenemos ya algunas manifestaciones para nuestro poema colectivo. Inés is asking Agustina if there are enough responses to start creating the poem, the collective poem. Sí, yes, absolutely. We have a lot. Bueno, entonces, voy a compartir en pantalla, dejamos de compartir el Padlet, ¿no? Voy a compartir en pantalla
Inés is just going to share her screen with us, I believe, to some images she'd like to show. ¿Lo estamos viendo? Es el mapa de Latinoamérica, ¿se ve? Sí, this is the map of Latin America. Ok. Bueno, entonces, vamos a hacer un muy breve recorrido por algunos países de Latinoamérica para contar que aunque la región es muy grande, los desafíos en la transformación hacia unas sociedades más creativas y justas es el mismo. And we're going to have a little brief trip around some of the countries in Latin America. And although it's a very large continent, it becomes clear that the challenges to achieve transformation with regards to creativity and with regards to injustice are shared across many countries. Primero que nada, Brasil. Firstly, Brazil. Vemos acá la casa común de la naturaleza y sus riquezas. And first we're going to start with Brazil and look at the shared house, the shared environment of its nature. El poderío del capitalismo en San Pablo. And firstly, the power of capitalism within Sao Paulo. La tremenda exclusión en toda Brasil. And the exclusion across Brazil. Los procesos de creación de belleza y resiliencia al alcance de las vidas de las personas que viven en barrios humildes. And things like beauty pageants in certain neighborhoods within Brazil too. Y en Brasil, la organización EDISCA, que rescata niñas de las redes de prostitución infantil y las convierte en bailarinas. And sort of organizations that exist within Brazil that look for young girls in certain neighborhoods from prostitution rings and bring them to be dancers, for example. Bolivia. Naturaleza. Bolivia. El poderío colonial en Bolivia. We're now going to talk about the neo-colonial power that still exists within Bolivia. Un barrio de tremenda pobreza al lado de ese poderío. Inés, una cosita, yo solo veo el mapa todavía. No sé si es lo mismo para los demás, pero solo veo el mapa principal. No. Qué pena, estoy corriendo las imágenes. No sé por qué no se ha visto ninguna imagen con lo que yo hablé. Yo todavía no. ¿Qué problema? Just for the room here, I'm just explaining that Inés is meant to be scrolling through some images at the moment, but I personally can still only see the main map. So we're just trying to solve that problem briefly. So, we're having a problem. Esta plataforma Airmeet, que es nueva, this new es una plataforma que si hago yo normalmente el share screen con un PDF en Zoom es muy simple, pero evidentemente acá no es tan simple. Voy a probarlo de nuevo una última vez. And this is just explaining while I translate that normally she's used to using the shared screen function on Zoom, and that Airmeet is still new to her, essentially. A ver ahora. Claro, está pasando mal. Acá sí. Vamos a verlo en... Esta es la naturaleza de Brasil.
This is the natural environment, nature in Brazil. Esto es el poderío capitalista. This is the sort of capitalist environment. Esta es la exclusión. This is social exclusion. Estos son los hogares de los que les hablé antes. These are the houses of the people that Inés was talking about beforehand in certain neighborhoods within Brazil. Y esta es la organización de bailarinas rescatadas de las redes de prostitución. And this is the company she was talking about, Adisca, which brings young women, girls from prostitution rings and helps them become dancers. Y ahora sí, estamos en Bolivia, And now we move to en su Bolivia, increíble naturaleza which also del has, lago Titicaca. and this is an example of the natural environment in Bolivia. This is the lake Titicaca. Esto es el poderío colonial español en Bolivia. This is the neo-colonial environment, power still within Bolivia. Esto es un barrio muy, muy pobre. This is a very, very poor neighborhood within Bolivia. Estos son los hogares que pueden resistir en la composición de belleza que pueden. And these are the houses of some of the people within the neighborhood showing resilience. Y estas son las orquestas que surgen de esos barrios porque hay una organización que promueve la creatividad. And this is another example of an organization within Latin America, particularly in Bolivia, SICOR, who works with people, young people in these neighborhoods to help them become singers in this particular example. Y esto mismo que hemos visto en Bolivia y en Brasil, lo vamos a ver en Colombia. And the same that La naturaleza, we've seen in Brazil and Bolivia, now we're going to look at in Colombia. So here's the nature again. el capitalismo, Capitalism, exclusión, exclusion, social exclusion, resilience, resilience. y organizaciones que pueden potenciar esa resiliencia y han trabajado con el gobierno de Medellín para transformar la ciudad más peligrosa del mundo en la ciudad más creativa del mundo. And this is another organization, Nuestra Gente, our people, which is based in Medellin in Colombia, who take the potential of people resisting certain systems and have converted one of the most dangerous cities in the world, in Colombia, to one of the most creative. Y lo mismo en Guatemala. And the same Nature, in Guatemala. domain, exclusion. En Guatemala la exclusión se ha convertido en los años 80 en un genocidio, por ejemplo. And particularly in Guatemala, the social exclusion became actually a genocide in the 80s. Resilience. Caja Lúdica es una organización que rescató la memoria de los pueblos después del genocidio. And Caja Lúdica, another organization within Latin America, in Guatemala in this case, is an organization which captured the memories of many towns that suffered through the genocide in the 80s in Guatemala. En Perú, Nature, the Common Home, Domain, Colonial Domain, Exclusion. Este Shantytown tiene 450,000 habitantes en Lima. This is an example of a shantytown, a poorer neighborhood in Lima, which has 450,000 inhabitants. Resilience in that shantytown. Y esto es una organización de la Red de Arte para la Transformación Social, transformando en esto esa shantytown.
And this is another example of the network of creative organizations that work for social change, operating within Bichama to produce creativity. Y ahora vamos a Argentina, Nature. Yo estoy exactamente ahí ahora. And this is an example of the nature within Argentina, and Inés is exactly in this picture right now. Buenos Aires, domain, capitalism. This is capitalism in Buenos Aires. This is exclusion all over the country. Resilience. Esto es crear vale la pena. Esto es el interior de un centro cultural en crear vale la pena. And this is Crear Vale la Pena, which I'll refer to as Crear for the rest of the chat. And this is the organization that Inés is at the head of. And this is an example of one of the community art centers that Crear operates within. Y esta es Romina bailando en Alemania. Esta es Romina en un escenario importante en Argentina. Romina fue formada en Crear Vale la Pena y es la persona que... ¿Podemos ver un mini video de Romina ahora? And so these two pictures are of Romina, who is going to talk today. The first picture was of her taking part in a performance in Germany, and this is another within Argentina. And Inés is asking if we can watch another video. Inés, ¿usted tiene video o Tom lo tiene? Agustina. Ya. Agustina lo tiene. Tengo que dejar de compartir. I have to stop sharing screen. Yes. And so now Agustina will now play a video. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Romina. Romina, ¿para qué han servido estos años de formación en Crear Vale la Pena en tu vida personal y profesional? And now we're going to hear from Romina, who's been a large part of the company for a number of years now, as much in her professional work as in her personal life too. Hola, ¿cómo están? Hello everybody, how are you? Bueno, no puedo actualizar, por eso no se me ve la cara, pero bueno, espero que me puedan escuchar bien. So Romina can't make the camera work currently, but as long as we can hear her, it should all be fine. Bueno, que quiero primero agradecer a Crear y contarles que co-crear en Crear Vale la Pena para mí fue un abrazo, una enseñanza y una búsqueda de posibilidades y oportunidades. And so Romina would like to open by talking about her time with Crear, saying it's an organization that welcomed her with arms open and gave her the opportunity to look for possibilities, alternative possibilities.
Cuando conocí a Crear Vale la Pena, fue todo para mí mágico y enorme. Me enamoré de cada rincón del centro cultural de Crear Vale la Pena. And so when I first met Crear, it was magic, and I fell in love with every part, every corner of the cultural center. Para muchos jóvenes del barrio La Cava, lugar donde vivo y habito, Crear Vale la Pena fue como el patio de una casa. For many young people living in the neighbourhood La Cava, where Crear exists and where I currently live and work, it was an organisation that it's as if the organisation were the patio, the garden of the house. También un poco como una escuela, porque ahí pude tomar talleres, pude aprender a bailar, a hacer colectividades con mis vecinos, tener posibilidades de viajar, hacer gira y estudiar danza como mi profesión de vida. And it was also a bit like a school because through Crear, there were spaces for workshops, there was space to dance, to create collectives with neighborhoods, and also tour and eventually train professionally in dance. Todo esto fue un descubrimiento para mí misma, por generarme también descubrir que con esta herramienta tan poderosa podemos o puedo visibilizar el barrio y salir al mundo y co-crear con dignidad. And for me, this was a large discovery because I realized that the tools that Crear gave to me allowed me to train, become a dancer, and also make my neighborhood visible to the outside world. Y descubrir al mundo fue descubrir mi cuerpo, mi voz y poder hacer con otros o dirigir con otros. And discovering this world was for me discovering my voice, discovering my body, and also to be able to direct others. Las posibilidades en la Cava, lugar donde vivo, son escasas. Possibilities, opportunities are scarce in the neighborhood La Cava where I live. Pero la mierda, la verdad, es que uno nunca debería quedarse quieto. O por lo menos esto es lo que a mí hoy me mueve, el no quedarme quieta. But even in this shit, even in this bullshit situation, one must never remain quiet. And that is exactly, at least, what happened to me. Cuando conecto con esta parte de mí que tiene que ver con ser más que una intérprete, una bailarina o una comunicadora, when I connect with this part of myself, to be of being more than just a dancer or a social communicator, mi cuerpo entiende y manifiesta que mi capacidad es con otros, es soñar con otros, es planear con otros y es crear en colectivo. from my body, I understand that my capacity is with others, to dream with others, to plan with others, to create as a collective. Y a partir de esto construyo, y mi presente hoy es haber creado una escuela. And because of this work, because of this training, I believe in constructing and in building things. And so my present situation in terms of this is having created a school. Somos hoy lo que Crear Vale la Pena sembró en nosotros, somos parte de un gran engranaje que armamos, construimos y manifestamos artísticamente.
We are what crear sowed, the seeds it sowed within us. We're a large part of the machinery that we built and that we constructed there. Creemos profundamente que la co-creación es acompañar, es sabernos en creación colectiva y poética para una potencia social. We are the projects that we accompany, that we help grow, and we know that collective creation means social potential for change. ¿Y por qué creemos esto? Porque como anécdota de discriminación puedo decirles que acá, en nuestro barrio, en la Cava, solo se visibiliza de nosotros el morbo fácil. Se muestran las mierdas de un barrio. And so to talk a little bit, to share a bit of a story, a personal anecdote about discrimination, I can say that in terms of my neighbourhood, the only thing that is shown or made visible is a sort of easy, morbid fascination with the shit bits of my neighbourhood. En esta comunidad donde habitamos no tenemos cloacas, no tenemos agua potable, no tenemos hábitat saludable. And in the area in which I live, there aren't drains, there isn't drinkable water and other health-related requirements. Entonces nos preguntamos y nos decimos, ¿es por origen estos privilegios que se nos quitan ante nuestras vidas, que se nos privó de tener educación básica, de derechos básicos, como si esto fuera un estereotipo del mal? And we ask ourselves why we are deprived of the basic things such as educations, our rights, and other such things that we find in the neighborhood. Nadie en la historia de los barrios populares se hizo rico ni feliz vendiendo droga. Solo se terminan presos o muertos. Nobody in the history and the story of these neighborhoods became rich or happy selling drugs. They only ended up in prison or dead. Es por esto que creemos, con Crear Vale la Pena, que el arte genera posibilidades reales, posibles de mostrarse y de vernos presentado ante el mundo. And it's for this reason that we believe that crear shows us that art generates real possibilities to show ourselves, to see ourselves, and to present ourselves to the world. Generar proyectos de vida, creer que somos actores de manifestación, en acción y en la producción por las causas políticas, sociales y culturales. We believe that we are kind of actors of action, of passion for social causes, political causes, and cultural causes. El Estado no puede y no debería ser un Estado penal antes que un Estado social. The state should not be a penal state before it is a social state. Hoy, como agitadora comunitaria o activista social, desde el arte me muevo por la pasión que tengo por este barrio, con la acción y con muchas causas sociales. With time, I've started to understand that I am a social agitator or a social activist. And via my art, I move myself, or I move others with my art because I have passion. I take a lot of action through many social causes. Hoy, en conjunto con otros jóvenes que también fueron formados en Crear Vale la Pena, llevamos adelante un centro cultural llamado Agitadores Comunitarios. And today, along with others who have come through Crear, we have created a cultural center which is called Agitadores Comunitarios, or community agitators.
Es un espacio que nació en pandemia, es un espacio de encuentro de niñeces y juventudes, donde se educa atravesando las artes, donde el arte es para la transformación social. And it's a space where young people of all ages can meet, where education happens through art, and where art is leads to social transformation. Donde claramente el arte es organización social comunitaria. Where art is clearly the organization of social community work. Y también acompañamos desde este espacio el género, la salud, el derecho a la identidad, claramente con nuestras manifestaciones que son la danza, el deporte, el circo social, el rap y el freestyle. And through the cultural centre, we're able to touch on gender, on health. We also have workshops to do with right to identity, and this is through dance, through sport, through circus, etc. Y como cierre de esto, quiero decirles que desde este lugar, como lo aprendimos en Querer Vale la Pena, y levantamos una bandera con esto que decimos, el silencio no es una opción para nosotros, ni no debería de serlo para nadie. And I would like to finish my contribution today by repeating a slogan that we learned through Crear, which is that silence is not an option. And this is a slogan that we have on a flag, and it's a slogan that should be the same for many people. Hay que seguir co-creando cultura social, cultura política y cultura pública. We have to continue co-creating social culture, political culture, and public culture. Hasta que lo imposible se vuelva inevitable. Gracias. Until the impossible becomes the inevitable. Thank you very much. Gracias, Romina, por tu fuerza y por tu liderazgo. Thank you very much, Romina, for your strength and also how relaxed you were. Sí, yo hablo muy rápido, traté de hacer lo más lento posible. No. Está bien, es muy bien, súper. Romina. And Romina's just saying that she spoke very quickly and we're assuring her that not. He tomado una decisión, porque es la cuarta vez que subo el PDF, así que ya no lo subo más, no vamos a usar PDF, así que estas fueron las últimas imágenes. La narración es esta. Okay, and Inés is just saying that we're not going to use the PDF anymore, so she's just going to say it with words. Existen en Latinoamérica miles y millones de rominas, aunque ella es tan singular, les quiero decir que el 35% de los jóvenes en Latinoamérica viven bajo la línea de pobreza. Inés would like to say that there are millions of Rominas across Latin America. Unfortunately, 35% of young people live in a situation of poverty across the continent. Y esto es una amenaza también para los países desarrollados, donde la pobreza y la exclusión es creciente. And this is also a threat for more developed nations where the poverty is also rising. Crear Vale la Pena, después de trabajar en 3 centros culturales comunitarios apoyando vidas como la de Romina, entendió que el camino es la educación pública y su transformación. Through Crear's work across 3 cultural centres supporting lives, they've learned that the real change happens through education. Entonces, tomando una idea de Escocia, arte a través del currículo escolar, construimos un proyecto llamado Entornos Creativos en Argentina. And so taking an idea from Scotland, which was to do with implementing art across
the school curriculum, they have created a program called Creative Environments. Ese programa ponía a trabajar en pares didácticos artistas comunitarios y docentes de diferentes disciplinas. And this was a program that was aimed at directives of different educational organizations, as well as teachers there too. La transformación en las formas de enseñar y aprender fue muy impactante y fue evaluada por 3 investigaciones académicas. The impact was huge and has now been investigated by 3 different academic organizations. Por ejemplo, empezamos trabajando con 25 docentes en una provincia como la que estoy, que es Jujuy. And so, for example, we started working with 25 educators in the part of Argentina where Inés is currently, which is Jujuy. Y actualmente, este año, le hemos dado formación a 600 docentes. And this year, for example, they've given training to 600 educators this year alone. Y al poner en manos de docentes herramientas de creatividad y de trabajo comunitario, logramos que esa potencia creativa que escuchamos en Romina se extendió a otros actores sociales de la comunidad. And we learned that by putting in the hands of these educators the tools to do with art and to do with this training, we've learned that the skills that have been acquired by these educators have spilled out into many other aspects of their work and life. Especialmente en el campo de la salud mental fuimos llamados para poder llevar esas mismas herramientas que mejoraban la educación formal a mejorar los tratamientos de recuperación de adicciones. These tools have been very effective and had a huge impact in terms of the mental health sector. And I have learned that the tools that we use and have implemented in formal education have also been incredibly helpful for mental health treatment, particularly with recuperation from addiction. Entonces, la alianza que teníamos con el Ministerio de Educación se convirtió en una alianza con el Ministerio de Salud, con psicólogos y psiquiatras. And so the relationship that we already have with the health ministry has now, with the education ministry has now moved to the health ministry, and many different psychologists and psychiatrists. Vamos a escuchar a la doctora Bettina Bravo, psiquiatra especialista en adicciones, a ver cuál fue el impacto en estos tratamientos. And now we're going to listen and hear from Bettina Bravo, who is a psychiatrist, to hear about the impact that this practice has had in her work. Hola a todos. Gracias Inés y gracias a CREAR por la posibilidad de trabajar en conjunto y enriquecer tanto el mundo de las artes como el de la salud. Thank you very much. Quería comenzar con una frase. So Bettina would like to say hello to everybody, thank the CREAR for the opportunity to speak, and now she will explain how the CREAR's practices in art have enriched the sectors in which she works. Miren esta frase tan linda en estos tiempos de pandemia, que dice que en tiempos de crisis es más importante la imaginación que el conocimiento. Dicho esto por Albert Einstein. Let's hear a phrase from Albert Einstein, which is particularly relevant during a time of global pandemic, which is that in times of crisis, imagination is more important than knowledge. Entonces, ¿por qué el arte podría convertirse en una herramienta para sanar? So how is it that art can become a tool in order to heal, that can heal?
porque pone por delante en la interacción entre las personas la imaginación, la creatividad, la curiosidad y el juego que estamos introduciendo ahora. And the reason why art can be a tool to heal is because in terms of what it does for human interaction is that it introduces creativity, the imagination, curiosity, and play. En el campo de la salud mental y de los consumos problemáticos en particular, en donde hay patologías muy complejas y polideterminadas, a veces las herramientas existentes se vuelven insuficientes. In the field of mental health, and particularly within addiction, we've observed that through our workshops with CREAR, the many complex problems that people have are not currently sufficiently served by the tools that already exist within the field. Y lo que descubrimos trabajando con los espacios lúdicos es que se han vuelto una herramienta facilitadora de los espacios terapéuticos existentes actualmente. And we've learned that by working with CREAR and their techniques, we've been able to transform a lot of these spaces. No una terapia alternativa, sino algo que facilita y suma los espacios existentes. It's not an alternative to what we do already. It actually adds, it facilitates what we're already doing. It adds to what we're already doing. Estos espacios lúdico-creativos, desde una informalidad, de una supuesta informalidad, lo que hacen es abrir espacios de expresión, de imaginación, dando lugar a la experiencia sensible. Y de esta manera ponen a una persona en una posición activa en su padecimiento. These creative, these fun spaces create a supposedly informal environment, which allows a space of expression to open as much verbal as it is at the body. It opens spaces of imagination, of listening, of creativity, which give rise to very sensitive experiences for people, and also put people in an active position in terms of resolving their own problems. La invitación abierta y motivadora a jugar, de alguna manera levanta los principios de la lógica formal. The open invitation, the motivating invitation of play, to a certain extent transcends the principles of formal logic. Y esto, de alguna manera, entonces, abre enormemente las posibilidades de resolución de un conflicto. And this opens up and extends the number of ways in which a conflict can be resolved. Al dar lugar a la creatividad, a la imaginación, al error, el juego se vuelve una causa eficiente de sanación, de bienestar y de transformación personal. By giving a place to creativity and imagination and error, play becomes a cause, an efficient way to improve well-being, to cure people, and also personal transformation. Esta transformación desde el juego lo que permite es el encuentro de una persona consigo misma, con su grupo de pertenencia, con su comunidad y por sobre todo de todas estas instancias de sus propias potencias. And this transformation from a place of play allows a person to meet themselves, meet the group that they belong to, or meet their community properly. Estas potencias manifestadas a través de la capacidad creativa, una vez que se han puesto de manifiesto, ya no pueden ocultarse. These discoveries that are made through creative expression, once they are there, can no longer be hidden. Sanar en salud mental es siempre un proceso de transformación, no de erradicación. Healing within the field of mental health is always a process of transformation,
not of eradication. Y es desde su propia subjetividad que una persona, a través de estas herramientas, apostamos a que pueda transformar su padecimiento en una virtud. And it's from a place of subjectivity that of one's own subjectivity that a person can transform something that's lacking, something that's happened to them, into a virtue. Entonces, lo que creemos profundamente es que el arte es un lenguaje privilegiado para la manifestación de emociones, para la que, digamos, en definitiva se convierte en una herramienta para transformar los padecimientos. And we believe that art really is a place that is a powerful tool for people to repair themselves, to heal in their emotions. Y de esta manera reelaborar todas estas situaciones críticas y transformar entonces su vida en un escenario más feliz. And people are able to use these tools to transform their lives into something much happier. Muchísimas gracias, Bettina. Entonces, Mark, si hay algo con el arte que ha iluminado la vida en 3 centros culturales comunitarios, después en 5 escuelas, después en 100 escuelas, dijimos, ¿podremos llevar esto a toda una ciudad? Y entonces, el último orador que voy a presentar es Gastón Millón, que es el responsable de la descentralización de gobierno en toda una ciudad llamada San Salvador de Jujuy, para preguntarle si estos dispositivos lúdicos también le han servido en su gestión. So, if the work that we did started in 3 community cultural centres, was initially implemented in 5 schools, and went to hundreds of them, that went from 5 schools to hundreds of them, we asked ourselves, could our techniques be implemented across an entire city? So right now we're going to hear from Gastón Millón, who is the Secretary General of San Sebastián de Jujuy, and he's going to tell us about his experience today. Hi, do you hear me? Yes. Yes, thank you. Bueno, soy secretario de gobierno de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en Argentina, desde hace ya varios años, 6, para ser más exacto. Y la Secretaría de Gobierno a mi cargo es la repartición municipal que puede articular con la totalidad de otras áreas. Tengo a mi cargo todos los brazos de descentralización del Estado municipal. My name is Gastón Millón, and I'm the Secretary General of the city of San Salvador de Jujuy. And I've been in this position for 6 years, exactly. And basically my job is the distribution across the municipality that is to do with the totality of all the other areas. So, for example, I'm in charge of the decentralization of the municipal state. Exacto, o sea, el vínculo directo del municipio con el territorio. Esto nos da la posibilidad de liderar proyectos como lo que es el escuchadero, bajando lineamientos y solicitando aportes del resto de las secretarías de acuerdo a las necesidades de la acción. And so essentially my job is to do with the direct link between the overall territory and the city, the state, the municipality in which I work. And that allows me to lead on projects such as El Escuchadero, which we're going to hear from, that can be implemented in many places. Exacto, así es como a fines del año pasado empezamos a trabajar con Agustina, que está por ahí, está acá en realidad, coordinadora de la Fundación Crear Vale la Pena, en otro proyecto que se llamó el Mercadito del Trueque de la Felicidad.
And so that's why, through my job, I was able to start working with Agustina, who's here in the room with me, who is one of the coordinators of CREAR. And we started work on a project that was called El Mercadito del Trueque de la Felicidad, which translates to the little market for bargaining happiness. Exacto. Entre las diversas conversaciones que fuimos teniendo acerca de la realidad, surgieron varios aspectos, necesidades o inquietudes que fueron resonando con aspiraciones que yo tenía de volcar toda esta estructura descentralizada de Secretaría de Gobierno a otro tipo de trabajo social que realmente pudiera impactar en la vida y en la realidad de la gente. So amongst all the various diverse conversations that we had together, there were many aspects, necessities, worries that resonated with the aspirations that I had on a personal level with my job to overturn the decentralized structure of the government department in which I work to another type of more social work that really could have an impact on people's lives. Así, dentro de estas problemáticas encontramos un flagelo que lamentablemente marca nuestro territorio, incluso de modo cultural en Jujuy, ¿no? Y que es la violencia de género. And within all these problems that we identified, we found something particularly troubling, which unfortunately is the case across a lot of where I'm from. It's almost cultural in Jujuy, and that's to do with gender violence. Toda aproximación hasta esta problemática tradicional, profesional y hasta científica que se puso en marcha en la provincia habían logrado muy buen resultado, pero sin embargo no lograban una reducción marcada en lo que son las tasas y las estadísticas. The traditional approaches of combating, of addressing gender violence, and the professional, even scientific approaches had generated certain good results, but nonetheless had not generated a reduction in the overall rates in the statistics, which we could see. Incluso con todo lo que fue la pandemia por el COVID-19, estas se incrementaron y de una manera notable, ¿no? En Jujuy. And actually, because of COVID-19, unfortunately, these statistics, the numbers raised in terms of gender violence across Jujuy. Por lo que buscar otro tipo de aproximación a través de lo que es el arte y la lúdica era una opción más que interesante. En mi desconocimiento de esa metodología, lógico, soy abogado y con el carácter de funcionario público en gobierno, el empezar a trabajar con la Fundación Crear Vale la Pena se volvió absolutamente necesario y complementario. And so for that reason, looking for an alternative way across art, across play, was a much more interesting option for me with my job and also my background as a lawyer. And in my lack of knowledge about this mythology, the work that I did with Crear was very essential or complemented what we were doing. A esto se suma lo que es mi convicción. Desde hace un tiempo tengo la firme convicción de que el Estado todopoderoso y omnipresente ya no existe, ya no es aplicable y es necesario modificar esa concepción de ver al Estado. And to add to this is my very firm conviction now that the all-powerful, omnipresent state which existed in the past is no longer applicable. It's necessary for us to modify this conception of seeing, this way of seeing the state. Desde mi punto de vista, todo proyecto de política pública sustentable y sostenible en el tiempo tiene que tener, está bien, una pata en el Estado, pero tiene que articular con la sociedad civil, tiene que articular con las distintas organizaciones sociales o con las ONGs, y de esta manera se van a lograr los objetivos realmente concretos y poderosos que nos proponemos. It's my opinion that states can no longer, that sort of traditional states can no longer exist in isolation. They must work in collaboration with social organizations, with civil society and the state in order to achieve the goals that they're hoping to achieve. Exacto, entonces nos tenemos que complementar, tenemos que articular, tenemos que coincidir. Si nosotros logramos
con la sociedad civil, con las organizaciones no gubernamentales y con el Estado, trabajar juntos, todos vamos a poder, por decirlo así, remar para el mismo lado y lograr el objetivo concreto. And very much by working with the NGOs, with social organizations, with civil society, if we group together, we will be able to achieve fundamental political policies that we want to implement. A través de la Secretaría a mi cargo, de esta Secretaría de Gobierno, como cabeza del proyecto, tenemos la Dirección de Descentralización, de la que dependen todos los, acá le llamamos CPB, SIC o CAM, que son todas siglas, pero son todos, por decirlo así, oficinas municipales que están en el territorio, vienen a ser los largos brazos del Estado para que la gente no tenga que acercarse al municipio específico, sino que pueda realizar todas las gestiones ahí. And so part of the work that I'm doing via my role as government secretary is working with all the decentralized branches of government that aren't just in the municipality in the center, that actually stretch across the territory in order to implement this work. And that's the role that I can do. Exactamente, entonces aprovechando el carácter de la Secretaría a mi cargo, que es la Secretaría más política, es la Secretaría más general, por decirlo así, dentro del municipio, de la Intendencia, yo puedo articular con la Secretaría de Desarrollo Humano, por ejemplo, que me pone a disposición todo lo que son las direcciones de salud mental, de desarrollo familiar. And so in my central position, I'm able to talk with and implement across lots of different parts of government, to do with human development, to do with health, to do with all different aspects of society. Exacto, con lo que es la Secretaría de Cultura puedo de esta manera también sumar a la Dirección de Políticas Socioculturales, a los distintos centros culturales y también a personal para dar una mano con toda esta implementación en territorio del proyecto. And by talking with all these different directorates, for example, of culture, of social, cultural, political directorate, we're able to spread this information and this knowledge across all areas. Exacto, entonces el personal no solamente de Secretaría de Gobierno a través de descentralización, sino de salud, sino de cultura, han sido todos capacitados por personal de la Fundación Crear Vale la Pena en esta metodología lúdico-creativa. Entonces pasan a ser referentes barriales, trabajadores de territorio, por decirlo así. And by training all these different people in all these different branches of government via the mythology, the creative mythology, the playful mythology that Crear exists, we're able to spread this knowledge across many areas. Y así es como hoy tenemos este dispositivo, el escuchadero, que ya está funcionando, ya tuvo atención, ya tiene hasta muchísimos pedidos de barrio para que podamos llevarlo ahí. Y bueno, estamos terminando de procesar también la información de los logros que vamos teniendo a través del tiempo, ¿no? And so, as an example, the Escuchadero, the listening place project, has been demanded, requested, in many different neighbourhoods across the area, and we're currently in the process of analysing just how effective this project has been. Exacto, así que bueno, eso sería todo más o menos como una explicación de la participación nuestra y lo que estamos articulando con la Fundación Crear Vale la Pena, con la cual pretendemos seguir trabajando porque esta creatividad que nos ofrece, que nos aporta, nos da una mirada distinta de la realidad, nos aleja un poco de ese estado, como decíamos, viejo, vetusto y que normalmente no se atreve a avanzar, pero bueno, es un equipo muy bueno. That's the end of what I would like to say today. And I'd just like to reiterate that I hope to continue working with Crear, which is based on creativity, an organization based on creativity, and offers us an alternative perspective on reality that is different to the traditional one, which normally does not hope for change. Muchas gracias. Gracias, Gastón. Thank you very much. Gracias, Gastón. Para todos, el escuchadero es un proyecto de escucha social ejecutado
por artistas y agentes de salud pública, de salud mental pública. And so that everyone knows, El Escudero is a social listening project which is realized, is implemented by artists and health professionals. Entonces, empezamos escuchando a Romina diciendo que crear vale la pena había sido un abrazo. Y ahora escuchamos a Gastón Millón, como funcionario, hablar del largo brazo del Estado hacia la comunidad. And so we heard initially today Romina talking about the organization as a hug, as an embrace. And we've just finished the afternoon by Gaston talking about the long arm of this project across his whole state, of course, the area in which he lives and works. Entonces, para cerrar, la tarea de todos nosotros, yo me imagino que nos escuchan apasionados creadores culturales. El mensaje es: construyamos ese enorme abrazo planetario que necesitamos para dejar de dividirnos y abrazar una nueva cultura. And so I would just like to finish by saying that I hope that through this work, what we create, what we make is a large embrace across the world and stop divisions and shutting ourselves off from one another. Y vamos a escuchar ahora un poema hecho por todos los que estamos hoy acá. And now we're going to listen, now we're going to see a poem that's been created by everyone who's in the space today. Vamos, Agustina. Inés, su micrófono. Decía, gracias Marc por tu maravilloso español, gracias Gastón por ser un líder transformador artístico, gracias Bettina, gracias Agustina y gracias todos, ojalá vayamos por más. Inés is just thanking everyone who's spoken today and also everyone who's attending today. Thank you so much to everyone. That was so beautiful. I love the ending. We're going to have a short break and then a wrap-up session. Inés, thank you so much, and Romina and Gaston and all the speakers. I think we've learned so much about your practice in South America. Yes, someone put in the chat, silence is not an option. I love that from Romina. I think that is like, silence is not an option. So I really hope, thank you so much for ending it with that beautiful poem as well. I was reading it feeling really moved.